Buenos días para todos y para todas. Antes de proceder, yo quisiera extender un agradecimiento especial a la Universidad Santo Tomás sede Bucaramanga y al Instituto de Victimología por haberme hecho esta invitación a participar el día de hoy y exponerles a ustedes a través de esta ponencia algunas consideraciones sobre las razones por las cuales el caso de la muerte del periodista y humorista y defensor de derechos Jaime Garzón Forero debería o podría ir al sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Pero también voy a aprovechar para agradecer y celebrar iniciativas como esta en particular, que promueven la participación de las y de los jóvenes en todo este tipo de decisiones que los afectan. Como lo decía Manolo ahorita, en la construcción de una sociedad civil vinculada a la deliberación de los asuntos públicos y especialmente participativa y con un enfoque de derechos. Yo me acordaba antes de venir aquí de un experimento que hicimos hace algunos años en el municipio de Soacha con unos jóvenes de escasos recursos de este municipio aledaño a Bogotá. Hicimos un grupo pequeño de formación a jóvenes en temas de derechos humanos. La idea o el objetivo que nosotros nos habíamos plasmado con esta iniciativa era poder conocer de boca de los jóvenes las afectaciones cotidianas en su vida por parte de no solamente las autoridades, sino del contexto en el que ellos vivían, y fueron muchas las cosas que pudimos observar. Pero hubo una que a mí me llamó la atención entre tantas, y era que muchos de estos jóvenes se veían impedidos en algunos casos de acceder a la educación, de poder ir al colegio, porque en los colegios les realizaban juicios o procesos disciplinarios porque muchos de ellos o tenían un tatuaje, o tenían un piercing, o tenían el pelo largo. Esto fue objeto de una reflexión con los jóvenes en el marco de este periodo de formación, y analizamos, entre muchas otras cosas, cuestiones como hasta dónde puede llegar incluso la potestad sancionadora o disciplinaria de los colegios, los manuales de convivencia, y si esas facultades encuentran límites en los derechos fundamentales de los jóvenes, de ustedes jóvenes, derechos como la autonomía, el libre desarrollo de la personalidad reconocidos en la Constitución. Y es un tema que de alguna manera ha vuelto a tener relevancia con el caso muy conocido de Sergio Urrego. Ustedes lo habrán escuchado en los últimos días, el joven que se suicidó en la ciudad de Bogotá porque le hacían matoneo en el colegio. Eso fue objeto también de una nueva decisión de la Corte Constitucional recientemente, que volvió a ratificar eso, que hay unos límites a la potestad disciplinaria de los colegios, a las sanciones, y un reconocimiento de los derechos de ustedes como jóvenes. Yo menciono esto simplemente para llamar la atención en algo puntual, y es que se necesita participación, conciencia de los derechos. En la medida en que conocemos nuestros derechos, somos conscientes de ellos y los llevamos a la práctica, los asumimos como instrumentos prácticos para cambiar las realidades que nos afectan. Ahí es que cobra sentido, cobra un fuerte sentido esto de la participación. Ahora sí, pues a mí me gustaría compartirles con ustedes estas reflexiones puntuales de por qué el caso de la muerte de Jaime Garzón podría ser considerado por parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Esta tarea para mí fue un poquito fácil, lo debo confesar, porque cuando me invitaron a mí no me tocó pensar tanto en las razones por las que podría llevarse, porque ya lo hicimos, ya hemos elaborado esa petición ya hace algunos años, de manera que fue nomás evaluar un poco el contenido de esta petición para compartirla con ustedes. Pero en efecto ya el caso por la muerte de Jaime Garzón se encuentra en la serie H, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros hace aproximadamente unos 4 años elevamos esa petición y desafortunadamente hasta el momento no se han pronunciado sobre la admisibilidad. Actualmente el Sistema Interamericano de Protección pues tiene un retraso considerable en la decisión de los asuntos que se someten a su consideración. Pero empecemos por hacer un breve recuento,
una rememoración del perfil de Jaime Garzón. Yo veo que muchos de ustedes son jóvenes que están entre los 15, los 16 y los 17 años, y muy seguramente cuando cuando murió Jaime, por no decir mientras tuvo su periodo de mayor éxito, pues aún no habían nacido o estaban muy jóvenes. Y seguramente recordarán algunas facetas de Jaime porque lo han oído mencionar en los medios o porque pronto sus familiares les han contado algo acerca de Jaime, pero no porque lo hayan vivido de manera directa. Entonces es imprescindible empezar un poco por recordar a Jaime Garzón. Y habría que decir que Jaime era una persona multifacética, es decir, además de su condición de ser humano, y quizás la faceta más conocida por todos y todas, la de periodista y humorista, Jaime Garzón también fue un gran defensor de los derechos humanos. Como periodista y humorista fue una persona que interpretó como ningún otro en este país, a mi juicio, la realidad política nacional. Supo a través de ese humor negro que lo caracterizaba definir a todos los personajes de la vida pública. Y para mí, por ejemplo, que en ese entonces yo era una persona muy joven, tenía si acaso unos 15 o 16 años, la misma edad que muchos de ustedes, de los presentes, tienen, a mí las palabras de Jaime Garzón para mí eran muy significativas, y a pesar de mi corta edad yo podía entender elementos del contexto de la historia de este país que de otro modo no hubiera podido. No todos los periodistas tenían esa posibilidad de Jaime, a través de la risa, de acercarse a esa realidad política nacional. Pero además Jaime fue un gran defensor de los derechos humanos. Jaime, una vez promulgada la Constitución de 1991, fue el encargado de llevar a todas las comunidades indígenas de este país la traducción de la Constitución que de alguna manera consagraba todo ese catálogo amplio de derechos, y en un acto, considero yo, pluralista, pues Jaime se encargó de esa labor. Adicionalmente, Jaime siempre fue un gestor de paz. Jaime fue una persona que promovió por todos sus medios, siendo una persona muy reconocida en la opinión pública, conociendo otras personas también reconocidas, promovió los diálogos con el ELN a través de un grupo de notables de la época, que hizo que se adelantaran en estos diálogos, porque ya se habían empezado también los diálogos con la guerrilla de las FARC. Incluso yo, si me pongo a pensar en la ausencia de Jaime, en la falta que nos hace Jaime para la sociedad colombiana actual, uno podría pensar en la cantidad de cosas que Jaime podría promover en este contexto actual de los diálogos con la insurgencia, con las FARC, y cómo Jaime como personaje de consenso, como persona que podía llegar a todas las personas, a todos los sectores del país, hubiera podido tener seguramente una labor muy fundamental en estos diálogos de paz. Y adicionalmente, Jaime también efectuó una labor muy trascendente en la liberación de personas que padecían el drama del secuestro. Como ustedes lo saben, Colombia es un país, uno de los países con la mayor tasa de secuestros del mundo, que la vivió en su momento cuando se hicieron famosas las pescas milagrosas y los retenes de las guerrillas, y Jaime fue una persona que desde su condición de personaje público pudo promover toda una política humanitaria, toda una labor humanitaria para facilitar en muchos casos la liberación de personas que estaban secuestradas, ahorrándoles por supuesto sufrimientos a la gente que estaba en esa condición, pero también a los familiares víctimas de este flagelo. Y yo para mí era importante mencionar estas facetas, esta multiplicidad de facetas de Jaime, porque eso tuvo consecuencias para su asesinato. Es decir, estas fueron de alguna manera las razones que con el tiempo hemos verificado que conducieron a que atentaran contra su vida, pero también, como posteriormente lo vamos a ver, eso también juega un papel fundamental a la hora de definir estrategias para acceder a los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos. Jaime desafortunadamente fue asesinado el 13 de agosto de 1999, una mañana a las 5:45 de la mañana, cuando se dirigía a su lugar de trabajo, a la emisora Radionet,
por unos sicarios de la conocida banda La Terraza de Medellín, quienes habían recibido la orden del paramilitar Carlos Castaño. En algún documento judicial, una sentencia, leía yo que el juez señalaba que el atentado contra Jaime Garzón había sido la crónica de una muerte anunciada, utilizando para describir eso el título del libro del Nobel colombiano Gabriel García Márquez. Y es que desafortunadamente Jaime Garzón sabía que lo iban a matar. Jaime Garzón había recibido múltiples amenazas y trató por todos los medios de salvar su vida. Incluso él intentó reunirse en la cárcel La Modelo con un paramilitar, con Ángel Custodio Gaitán Maecha, para intentar concertar una cita con Carlos Castaño y poderle explicar personalmente que su labor como promotor de los diálogos con el ELN y en la liberación de secuestrados pues era una labor estrictamente humanitaria y no como lo veían altos sectores del Estado y especialmente las fuerzas militares, que lo acusaban tanto públicamente como en los núcleos más privados de ser un auxiliador de las guerrillas. Igualmente Jaime intentó ponerse en contacto con los altos jerarcas militares de la época, pero ninguno de ellos quiso recibir, ni lo quiso recibir ni lo quiso atender, y desafortunadamente días más tarde sucedió lo que sucedió. Con el tiempo, las investigaciones a nivel interno nos han permitido establecer varias cosas, puntualmente algo que causa escozor, y es que el asesinato de Jaime Garzón fue un delito de Estado, fue un crimen de Estado, fue orquestado a nivel de las fuerzas militares. Las investigaciones judiciales nos han dicho que la orden de asesinarlo salió desde el ejército, desde las fuerzas militares, y que la llevó a la práctica un grupo paramilitar. Actualmente nosotros estamos en curso en varios procesos por la responsabilidad penal a nivel interno de algunos miembros de las fuerzas militares. Incluso llevamos un caso, un juicio en contra del señor José Miguel Narváez, una persona que llegó a ser incluso subdirector del Departamento Administrativo de Seguridad, es decir, la persona que controlaba el aparato de inteligencia colombiano. Después nos dimos cuenta que había sido una de las personas encargadas de llevar esa orden de asesinar a Jaime Garzón. Y después, posteriormente, también nos dimos cuenta que utilizaba el aparato de inteligencia del Estado para espiar a periodistas, a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a defensores de derechos humanos. Y hay un juicio también contra un coronel retirado, Jorge Eliezer Plazas Acevedo, una persona que, según dicen las investigaciones, y habrá que confirmarlo en el juicio, fue el encargado de facilitar toda la logística para asesinar a Jaime Garzón en la ciudad de Bogotá. Como miembro del Estado, como uno de sus agentes, facilitó las condiciones para que se atentara contra la vida de Jaime Garzón. Con estos hechos un poco que les acabo de mencionar, la Comisión Colombiana de Juristas, que es la organización con la que yo tengo la oportunidad de trabajar y a través de la cual llevo la representación del caso, y otra organización que también representa los intereses de otros familiares de Jaime Garzón, que se llama el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, nosotros hemos desarrollado una estrategia jurídica frente a este caso que implica tanto lo nacional como lo internacional. Como les mencionaba anteriormente, hay algo fundamental de los derechos humanos para nosotros en la definición de una estrategia jurídica, y es que es imprescindible hacer uso, tenerlos como unos instrumentos prácticos para poder también cambiar la realidad. En este caso, pues han asesinado a Jaime y no lo podremos recuperar así llevemos 1000 juicios, así llevemos este caso a todas las instancias internacionales, pero sí podemos intentar desarrollar una estrategia para que en el futuro este tipo de actos, por un lado, no se vuelvan a cometer y cesen de alguna manera los abusos tanto frente a periodistas como frente a defensores de derechos humanos. Esta estrategia, entonces, como les decía, implica tanto una estrategia en lo nacional como en lo internacional, que están ampliamente ligadas, por una razón fundamental, y es que
acudir al sistema interamericano de derechos humanos, llevar una petición de estas características ante el sistema de derechos humanos, requiere antes que nada haber agotado todos los recursos que ofrece la jurisdicción interna. En este caso, cuando hablamos de los recursos que ofrece la jurisdicción interna del país, estamos hablando de llevar a cabo o agotar el proceso penal, que es lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana reiteradamente han dicho que es el recurso judicial efectivo para graves violaciones de los derechos humanos. Nosotros, en desarrollo de esa estrategia nacional, hemos estado por 16 años en la representación de este caso. Se ha obtenido una sentencia contra una persona que hoy por hoy está muerta o desaparecida, pero ningún otro de los responsables hasta ahora ha recibido una sanción por los hechos. Por lo tal, luego de 16 años, los recursos siguen abiertos, los recursos se siguen aplicando, pero no hemos obtenido ni verdad, ni mucho menos justicia. Eso quiere decir entonces que no se han agotado los recursos de la jurisdicción interna, y nos plantea desde luego la primera pregunta: si no se han agotado los recursos de la jurisdicción interna, ¿podemos acudir al sistema internacional de protección? La regla general para acudir al sistema de protección de los derechos humanos dice que no, que hay que agotarlos primero. Sin embargo, hay otra posibilidad de acudir al sistema, que es la que nosotros hemos agotado en esta oportunidad, y es la vía de la excepción al agotamiento de los recursos internos, porque hay un retardo injustificado en que se definan estos mismos. Como lo he mencionado ya reiteradamente, han pasado 16 años desde que se asesinó a Jaime Garzón, y a la fecha de hoy ninguno de los responsables ha sido sancionado. Los responsables autores materiales, hemos sabido también recientemente que fueron todos ellos asesinados con el propósito de esconder justamente la naturaleza del crimen y cuáles habían sido sus causas y verdaderos autores. Carlos Castaño fue condenado como autor material, pero Carlos Castaño se encuentra muerto o desaparecido, aún no lo sabemos bien, aún las autoridades no nos han dado claridad al respecto, y frente a los más altos responsables, las autoridades ya de nivel intelectual, llamémoslas así, pues aún no se han tomado ningún tipo de acciones concretas. Por lo tanto, nosotros consideramos que estábamos más bien en la posibilidad de acudir al sistema internacional de derechos humanos, en este caso al sistema interamericano. Para precisar entonces el contenido de esta petición, nosotros teníamos que identificar ahora otros dos nuevos elementos. Ya digamos, para resumir, sabemos que no se han agotado los recursos internos, pero que se configuraba una excepción al agotamiento de los mismos y podíamos acudir directamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahora lo que teníamos que establecer es qué normas de la Convención Americana de los Derechos Humanos se habían violado en el caso concreto. Como ustedes saben, el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos vela por el cumplimiento de la Convención Americana de Derechos Humanos. Este es el instrumento que contiene el catálogo de derechos por los cuales se puede analizar la responsabilidad de los estados frente a esa institución, por decirlo de algún modo. Mi pregunta es, bueno, ya que se presentó el caso y cuando ya esto se tome en serio, cuando ya se ha revisado y vayan a dictar una sentencia, ¿cuál sería la sentencia que dicten o cuáles serían las acciones que se tomen para este caso? Bueno, el caso lo presentamos, como decía ahorita, hace aproximadamente unos 3 o 4 años, en este momento no recuerdo muy bien la fecha, y desafortunadamente el sistema interamericano hoy está en una saturación de casos impresionante que ha hecho que los procedimientos se vuelvan muy lentos. Solamente el periodo de admisibilidad se está demorando 6 años, obtener una decisión de fondo se está demorando 6 años adicionales, y que esto vaya a la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede tomar otros 3 o 4 años. Entonces, que la sentencia la vemos todavía en un futuro lejano, pero nosotros estamos convencidos de que, pues además del reconocimiento de la responsabilidad del Estado en el asesinato de Jaime Garzón, queremos que se haga un reconocimiento, como lo decía,
al riesgo de ejercer la labor del periodismo y la labor de la defensa de los derechos humanos, y que en esa medida se hagan sugerencias, se hagan recomendaciones al Estado colombiano para garantizar la vida y la integridad de las personas que desarrollan este tipo de profesión. Sebastián, una pregunta. Para empezar, me parece espectacular la invitación que está llevando a cabo, pero tengo una duda en particular. Yo tenía entendido que para poder acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene que ser un crimen de lesa humanidad. ¿Por qué el caso de Jaime Garzón podría considerarse de esa forma? O si estoy equivocado, ¿qué casos aplican para la Corte Interamericana? Bueno, para acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en primer lugar, no es necesario que un crimen se declare como un crimen de lesa humanidad. Lo que es imprescindible para acceder al Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos es que se hayan violado los derechos reconocidos en la Convención, en primer lugar, pero además, como lo mencionaba ahorita, hay que agotar una serie de requisitos. Hay que agotar los recursos de la jurisdicción interna, porque acudir a los sistemas internacionales, el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos está, digamos, por decirlo de alguna manera, regido por un principio de complementariedad. Es decir, no todo puede ser llevado al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, sino que en principio hay que buscar las vías a nivel interno, las vías que nos ofrece el país, que nos ofrece la jurisdicción y la justicia, para lograr el restablecimiento de los derechos a nivel interno. Si esos recursos que nos ofrece el Estado no se pueden llevar a cabo, no permiten que se lleve a cabo, o no dan resultados, o se tardan muchos años en la solución de los mismos, pues uno queda habilitado para acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Entonces, para resumir lo importante, lo primordial es reconocer que se vulneraron unos derechos reconocidos en la Convención Interamericana, que el Estado violó sus obligaciones internacionales en materia de respeto y garantía de los derechos humanos, por otra parte, y haber agotado los recursos de la jurisdicción interna en aras de respetar el principio de complementariedad. Frente a la segunda parte de tu pregunta, el delito de lesa humanidad. Nosotros, como representantes de las víctimas, hemos insistido en todos los escenarios procesales, en todos los escenarios en que se nos ha permitido, incluso en los escenarios públicos, en las conferencias, en los medios de comunicación, que el crimen de Jaime Garzón reúne los requisitos para ser declarado como un crimen de lesa humanidad. Requisitos de sistematicidad o generalidad y que se hayan dirigido contra una población civil. Esos son básicamente los requisitos para que un delito sea considerado de lesa humanidad. Frente a un elemento como la sistematicidad, mencionamos en nuestros argumentos que Jaime Garzón fue asesinado en un contexto, no fue la única víctima, con Jaime fueron muchas otras víctimas, además asesinadas mediante el mismo modus operandi. Orden de los altos jerarcas de las fuerzas militares, y los paramilitares encargaban de esa decisión ejecutarle a la banda de la terraza. Y con crímenes como esos tenemos el de Jesús María Valle, también un defensor de derechos humanos. Podría mencionar varios, del Mario Calderón y el Alvarado, del CINER, entre otros tantos, y como tal, eso fue parte de un ataque dirigido contra defensores de derechos humanos, así lo expusimos nosotros en nuestros argumentos. Y tristemente la Fiscalía no nos dio la razón, creo yo, porque la Fiscalía tiene un concepto, a mi modo de ver, un poco desacertado del uso de la figura del crimen de lesa humanidad, y que lo que pone en evidencia es la inutilidad o la imposibilidad de la Fiscalía de llevar las investigaciones luego de tantos años. La Fiscalía ha empezado a declarar exclusivamente los delitos de lesa humanidad cuando van a prescribir, cuando ya la Fiscalía no puede seguir su labor investigativa. Solo cuando está en una fecha límite declara el crimen como lesa humanidad, y con ello, a mi modo de ver, lo que se está reconociendo es su incapacidad para investigar. Nosotros ya agotamos la posibilidad ante la Fiscalía de exigirle o de solicitarle que declare el crimen como un crimen de lesa humanidad, pero eso no quiere decir que no vamos a seguir insistiendo. Ahora lo vamos a hacer en la etapa que nos corresponde ante los jueces de la República. Muy buenos días.
En relación con el asesinato de Jaime Garzón, se había escuchado una teoría en la que se decía que en esa ayuda que él hacía a los secuestrados, él iba a llevar un dinero, pero tuvo un accidente automovilístico, él se fracturó una pierna, quedó inconsciente, ese dinero se perdió y que esa verdaderamente había sido la causa por la cual a él lo habían asesinado y que por eso él sabía que él iba a sufrir esa suerte. De hecho, tenía un problema con la alcaldía de Sumapaz y él generó una demanda al Estado cuando él dejó de ser alcalde de Sumapaz. Yo quisiera saber, usted que conoce tanto sobre esto, qué es cierto es todo esto que se había escuchado, era mentiras, quería tapar verdaderamente la verdad, no sé, quisiera que nos comentara sobre eso. Bueno, con el caso de Jaime se han formulado diversas hipótesis delictivas. Incluso, pues hoy sabemos por versiones, bueno, eso lo supimos ya hace algún tiempo, que el DAS, el mismo DAS, fabricó informes de inteligencia e informes judiciales falsos para desviar la investigación y que condujeron a la imputación de cargos por el homicidio de Jaime Garzón a personas que no tuvieron nada que ver con el homicidio de Jaime Garzón. Hoy supimos recientemente por declaraciones, por ejemplo, de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, que un personaje como Mauricio Santoyo, general de la República, llegó hasta el grado de decán de la presidencia y del director de seguridad de la presidencia, fue la persona encargada en Medellín de desviar la investigación. Es decir, habían muchos intereses en desviar la investigación del caso y por eso mismo se han formulado muchas hipótesis. Es parte del expediente, efectivamente, que Jaime tenía una labor muy grande, muy amplia, no fue solamente en un secuestro en el que intermedió, sino que fue en varios, y efectivamente, meses antes de su asesinato, en una de estas gestiones sufrieron un accidente automovilístico en el departamento del Meta, y a raíz de eso no está muy claro que se haya perdido un dinero, pero sí, fue una hipótesis, pero no fue una hipótesis que nunca cobró mayor relevancia al interior de la investigación, porque finalmente la que cobró fuerza y que fue ratificada posteriormente por personas desmovilizadas de las autodefensas fue que había sectores de las fuerzas militares para quienes, en el contexto de la época, que eran los contextos del diálogo y de la prohibición de la intermediación para los secuestros, algunos de ustedes de pronto se acordarán toda esa discusión sobre los acuerdos humanitarios y la discusión de si se realizaban acuerdos humanitarios o se hacían intervenciones militares para el rescate. Y era una discusión en la que Jaime obviamente tenía una participación porque él llevaba a la práctica con autorización obviamente gubernamental tanto de la Presidencia de la República como por la Gobernación de Cundinamarca, pues llevaba a la práctica liberaciones e intermediaba la liberación de los secuestrados. Entonces los defensores de esta política, llamémoslo así, del rescate militar, nunca vieron esto con buenos ojos, porque de alguna manera desvirtuaba también el punto fuerte de su teoría, y era que era posible llegar a acuerdos humanitarios sin mayores costos para el Estado. Simplemente se requería la mediación de una figura pública como Jaime Garzón, y a lo que estaba haciendo. Y posteriormente, pues como te decía, se ratificó la hipótesis de la vinculación y de las órdenes de sectores del Estado en la ejecución de Jaime. Muy buenos días, muchas gracias. Yo le voy a hacer una pregunta que durante muchos años me ha inquietado con respecto al caso del asesinato, el exilio de este gran periodista. Y es el libro Mi Confesión, en el que precisamente Carlos Castaño asegura que él no tuvo nada que ver con este asesinato, pero que conoce 5 notables de la patria, que él les llamaba desafortunadamente así, héroes de la patria, quienes habían realizado este magnicidio. Entonces la pregunta mía es, si realmente estos plutocráticos, los que manejan las riendas del país, lo que en algún momento Galeano hablaba de los amos invisibles, ¿cómo llevar estos amos invisibles?
a una corte interamericana. ¿Cómo llevarlos? Muchas gracias. Gracias. A ver, me pusiste en aprietos con esa pregunta. Bueno, empecemos por decir lo siguiente. Carlos Castaño se esforzó mucho porque públicamente no se le reconociera como el autor del asesinato de Jaime Garzón. Incluso yo, que he tenido la oportunidad de estar en varios procesos judiciales relacionados con, digamos, con la autoría de las autodefensas, procesos de graves violaciones a los derechos humanos, he terminado por llegar a la conclusión de que ese libro, Mi Confesión, en el 80-90% es pura creación artística, literaria, imaginación. Nosotros hemos podido establecer, por lo menos judicialmente, ahora eso, cuando uno dice que ha logrado una verdad judicial, tampoco puede aquí dar fe que esa sea la verdad de lo que ocurrió, pero es la verdad que se encuentra probada, es que Carlos Castaño recibió eso por sugerencia de altos sectores de las Fuerzas Armadas, por intermedio de José Miguel Narváez. Segundo Berna, uno de los lugartenientes de Carlos Castaño, José Miguel Narváez, era uno de esos notables, una de las personas de los 6 notables, habla en el libro Mi Confesión. Para don Berna son 12, por eso digo es que eso es un poco de creación artística, también de tapar un poco también las circunstancias reales en que ocurrieron los hechos. Ya hay uno, por lo menos 2 notables que está en juicio. Actualmente estamos en un juicio y estamos muy próximos a terminar la etapa de juicio y esperamos con conciencia de que la decisión sea condenatoria, porque las pruebas apuntan a la responsabilidad de este señor Narváez, que fungía como un intermediario entre las autodefensas y las fuerzas militares. La segunda parte de la pregunta, ¿cómo llegar a dar a los máximos responsables de este asesinato a los estrados judiciales? Yo creo que eso implica paciencia. Yo soy realmente optimista frente al caso. Han pasado 16 años y eso podría hacer a muchas personas pensar que ya el crimen quedó en la impunidad, pero yo sí creo que a medida que han avanzado las investigaciones, que hemos sugerido hipótesis, que hemos ampliado pruebas, hemos podido establecer cada vez más niveles de responsabilidad. Hoy tenemos claro y tenemos en juicio a la persona que fue el intermediario, José Miguel Narváez. También tenemos en juicio a la persona que desde la inteligencia militar, desde la Brigada 13, facilitó los medios logísticos y los seguimientos con los que después se incriminó a Jaime Garzón ante las autodefensas, que sirvieron como prueba para llevarle a Carlos Castaño para decirle que Jaime Garzón era un colaborador de la guerrilla. Pues esos seguimientos, esas actividades logísticas las hizo un coronel de inteligencia de la Brigada 13. Entonces yo creo que en la medida que vamos avanzando, pues vamos cercando aún más el nivel de la responsabilidad, vamos cerrando el cerco. Falta mucho por hacer, pero desde luego yo estoy completamente seguro que un coronel como Plaza de Acevedo no estaba en la capacidad de dar una orden de asesinar a Jaime Garzón. Él simplemente fue una persona encargada de la logística, pero desde luego hay responsabilidades a más alto nivel. Y pues corresponde a nosotros también como abogados de las víctimas y especialmente la Fiscalía, que es quien debe investigar y quien tiene esa responsabilidad, continuar con las investigaciones. Nosotros la semana pasada nos reunimos con el vicefiscal y él nos dio la total seguridad de que iba a destinar todo un grupo de policía judicial para apoyar la labor de la Fiscalía, y esperemos que muy pronto eso empiece a dar resultados. Buenos días. En vista, pues, en este caso, hay la mano, pues, del poder político. Yo quisiera saber, pues ya una parte de mi pregunta en la respuesta que dio, que era, en este caso, puede haber vencimiento de términos y no se dé, pues, un resultado positivo para pues, ustedes que llevan este proceso. Adicional, en vista, puede que se dé que acá en Colombia eso quede impune, pero que la Corte Internacional pues sea viable para ellos y sí sea reconocido como tal. Bueno, han pasado 16 años. Eso quiere decir que en términos generales todavía tenemos 4 años para investigar. Los crímenes prescriben, la mayoría de ellos, a los 20 años. Sin embargo,
el crimen, nosotros hemos insistido en que debe considerarse como un delito o como un crimen de lesa humanidad. Una de las consecuencias o las características de este tipo de delitos es que no prescriben y por lo tanto no hay vencimiento de términos para investigarlos y se podría seguir con la investigación de ellos hasta que se dé con los responsables. Esa es una de las estrategias, por un lado. Frente a la otra pregunta es si alguna corte internacional pues falla a favor del caso. Hay que tener en cuenta una cosa particular, y es que por lo menos en el caso de la Corte, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, son cortes que no analizan la responsabilidad individual de las personas. Es decir, la Corte, luego de su estudio del caso de Jaime Garzón, no va a decir Pepito Pérez tuvo responsabilidad por el asesinato de Jaime Garzón. Lo que va a decir la Comisión y la Corte es que el Estado colombiano en su conjunto, como entidad, violó sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y permitió que se violaran los derechos a la vida, a la integridad personal, a la seguridad personal y a la libertad de pensamiento y de expresión de Jaime Garzón. Pero no se va a pronunciar sobre responsabilidad individual. Y hay otros dos escenarios posibles que también son, digamos, dentro del contexto actual son relevantes. Uno es si ese caso de Jaime Garzón podría estar en una eventual intervención de la Corte Penal Internacional, y de entrada nosotros creemos que la Corte Penal Internacional no va a intervenir sobre Colombia, por lo menos por ahora, porque sería mal visto que una Corte Internacional intervenga en un país que está en medio de un diálogo de paz y que realmente, o al menos así lo ha hecho saber por las vías diplomáticas, está dispuesto a llevar por lo menos unos mínimos de justicia como consecuencia de esos diálogos de paz. Y lo otro también que hace parte del análisis actual tiene que ver con los posibles mecanismos de justicia transicional que se lleven a la práctica con ocasión de las firmas de los acuerdos. Como pues ha quedado claro a lo largo de mi intervención, en el caso, pues en el asesinato de Jaime Garzón tienen responsabilidad altos militares, y en la medida en que esos altos militares pues sean o condenados o acusados, pues es muy probable que si se abre la posibilidad de que ellos se acojan a mecanismos de justicia transicional que les permitan beneficios penales, pues por esa vía se acojan. En ese caso nosotros esperamos que por lo menos podamos conocer en detalle la verdad de lo que sucedió con el caso. Muchas gracias, doctor Sebastián. Un fuerte aplauso para el doctor Sebastián.